para Gracias a todos por estar un día más aquí acompañándonos en esta sesión del Club de Lectura. Y hoy tenemos una invitada, Guadalupe Mesa, más conocida como Lupita. Así gracias. que, Lupita, el escenario es todo tuyo. Nos gustaría conocerte y bueno, cómo llegaste a a las constelaciones y contarnos un poco más. Aquí Sandra Villanueva sí tiene un conocimiento sobre constelaciones, pero creo yo, sin que todos somos nuevos en este tema, estamos explorando y nos encantaría que nos enamoraras más de las constelaciones como lo hizo el libro y la película Este dolor no es mío. Claro que sí. Bienvenida. Gracias. Bueno, pues llegué a constelaciones como a otras cosas en mi vida, pues por problemáticas personales. Como todas las que están escuchando saben, mientras más conflictiva es tu vida, más le buscas y más le encuentras y más lees y más investigas. Y entonces, de hecho, yo estudié filosofía por problemas existenciales, ¿no? Yo sentí depresiones desde que estaba en la primaria. Yo la verdad no sabía cómo le hacía a la gente para tan fácilmente ser feliz. Así que me metí a estudiar filosofía y la verdad que la filosofía no me resolvió mucho el problema existencial. La verdad es que en la Ibero era más aristotélico tomista y más bien parecía catequesis. Entonces, así que, bueno, después de la filosofía me casé y tuve un matrimonio muy infeliz. Cuando yo, la verdad, muy ingenua, porque mi papá siempre fue fiel a mi mamá, de verdad yo pongo las manos al fuego por él, yo jamás me imaginé que mi marido me ponía los cuernos, hasta que yo comencé a tener problemas de la vista, y curiosamente el libro que ustedes acaban de leer, Este dolor no es mío, comienza describiendo su problema con la vista. Bueno, pues entonces yo tenía una cosa que se llama cineresis vítrea, en donde empiezas a ver arañitas y sombras oscuras, y voy al oftalmólogo y me dice, mira, pues esta es una enfermedad que les da a los viejitos, no sé por qué tú estás empezando con esto tan pronto, pero pues no hay remedio. O sea, la verdad es que pues toma vitamina A y a ver si te sirve. Entonces eso me espantó muchísimo y fue cuando comencé yo a buscar en el Satnam Rasayam y en el Reiki, y estos sanadores me dijeron, pues es algo que no quieres ver. Entonces me dieron de tarea que durante 21 días yo repitiera la frase, yo quiero ver, quiero darme cuenta y quiero saber. Y curiosamente en esos días, no, todas las evidencias brincaron espantosamente, ya no me podía yo hacer babosa, ¿no? Desde haber escuchado diálogos de mi ex marido con la susodicha, en donde ésta le decía, hola mi amor, ¿cómo estás? Sí, dígame licenciado. Mi amor, ¿qué está ahí ella? Sí, aquí, dígame licenciado. Y, bueno, todo el tipo de evidencias, ¿no? Ya no me podía hacer yo pendeja. Entonces, ya me pareció claro que el problema iba hacia el divorcio. Y fue cuando decidí estudiar psicología, estudié una especialidad en terapia multidimensional con técnicas Gestalt, y durante esta especialidad yo más bien fui trabajando en lo que le llamaban técnicas de entrevista, pues trabajando todo lo que empezó a ser mi divorcio. Entonces realmente lo que he estudiado ha sido para resolver cuestiones personales, y de la misma manera yo llegué a constelaciones, pues también con problemas de depresión, con problemas de insomnio, con, bueno, colección de problemas, ¿no? Yo leía ahora el libro y decía, sí, palomita, 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 bueno. Hay personas del sistema que se les ocurre cargar con todo. Entonces, a mí las constelaciones me han servido mucho para sanar. He hecho muchas constelaciones que verdaderamente me han sacado del hoyo, y el cambio a veces es radical de una semana para otra, a veces es como dicen a los 21 días, pero por eso me he hecho tan aficionada de las constelaciones. Además de que debido a mi divorcio y a que mi ex marido pues no podía ayudarme con lo que pues con lo que mis dos hijas necesitaban, pues las constelaciones acabaron siendo mi medio de sustento, ¿no? Actualmente realmente lo que me mantiene son las constelaciones. Pues eso en síntesis.
Ya no sé cómo te llamas porque tu cuadrito dice coaching. Mi nombre es Jamie Ruiz. Voy a cambiar. Jamie Reese, ok. Pero bueno, en síntesis, así llegué yo a las constelaciones y por eso le estoy tan agradecida, porque ha traído mucha sanación a mi vida. Y Wow. bueno, de esto que leyeron ustedes, y fíjese que este libro que se echaron ustedes en un mes, pues yo me lo tuve que echar en 2 semanas, ¿no? Así, en los ratitos que tenía libre, así rápido, rápido, no lo pude disfrutar como me hubiera gustado disfrutar de un libro, pero sí quería estar enterada como de qué fue lo que ustedes leyeron, y la verdad es que me pareció que también fue diosidencia que me mandara Dios a leer este libro, porque sí, todo esto de la, por ejemplo, de la pregunta puente me pareció encantador, porque de alguna manera yo lo había estudiado, pero con otro lenguaje y aquí se simplifica muchísimo. Y bueno, yo estoy aquí dispuesta como a resolver preguntas que a ustedes les hayan llegado, porque al leer este libro te remueve todo dentro. A mí realmente, a pesar de ya haber estudiado constelaciones, otra vez me removió cosas de la relación con mi mamá, con mis hijas. Y yo lo que quiero es como ofrecerles eso, ¿no? Si les removió un tema, alguna duda personal, el libro, que no se haya acabado como de solucionar, pues para eso estoy, ¿no? Responder dudas de ustedes. Tan bonita, muchas gracias. Y sí, este libro, si bien lo leímos en un mes, para mí, mi mamá lo compró. Ella no le gusta leer en digital y lo compró y se lo está leyendo. Entonces, si bien es tenerlo físico, tenerlo como mesita de noche, irlo llevando con los ejercicios, Sandrita Villanueva sí nos había dicho, es para hacer los ejercicios. Yo hice los ejercicios con mamá, papá. Me pareció que sí remueve y darme cuenta de del lenguaje que utilizamos, porque a veces podemos decir, ah, yo ya perdoné a mi mamá, yo la amo tal como es, pero cuando escribimos y dice allí, eh, ella es criticona, y cuando miro mi lenguaje como criticona, como que todavía hay algo allí, que mamita, como que no de mamita, mío, mío, te estoy cargando. Así que para mí este libro es de repetir, de saborear despacio, con calma, letra a letra. La historia de este escritor también es muy interesante y Muy hermosa. me gustó la frase que tú dijiste que te pusieron a decir, yo quiero ver, quiero saber. Exacto. Y curiosamente, cuando yo comienzo a darme cuenta de la verdad y me doy cuenta, pues sí que me están poniendo el cuerno, y mientras más pasa el tiempo, más cosas descubro, dejó de intensificarse, dejó de avanzar este problema de inhibición. O sea, sí veo algunas arañitas, pero se paró ahí. Entonces, realmente, pues sí, la pregunta puente era que no quiero ver, qué es lo que no quiero ver, y por supuesto que eso se expresa en tu cuerpo. Si tú no quieres entender, pierdes el oído, si no quieres ver, pierdes la vista. Pues ya saben, todos estos temas que maneja Luisa Hay, no sé si entre los libros que han leído en estos 2 años leyeron este de cómo sanar la vida, cómo sanar tu cuerpo, se llama. Eso ya viene en camino Ah, ese Luis, Lisa Hay, porque, porque sí, yo lo coloco en votación, pero no ha quedado. Así que bueno, se llama Cómo sanar tu vida. Y en ese libro viene de qué manera nosotros somatizamos todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y por supuesto nuestra historia. Entonces, cuando estuve ya en estos problemas físicos por los que he pasado mucho, o sea, coleccionaba yo enfermedades, pues Luisa Hay me ayudó muchísimo. Ese libro en especial. aquí Malena Cárdenas tiene un reto de que lo ha trabajado desde el coaching, los ejercicios del espejo de esta autora. Ah,
De acuerdo. ¿Y Malena está aquí ahorita como participante? Sí. Ah, ok, ok. Tú has hecho esos ejercicios. Es que no escuché la última parte porque me ahogué con un poquito de café. Algo pasó, algo dijeron ustedes dos que me ahogó, yo no sé qué. Y Fue me algo tuve que que ir, dijimos que se te atragantó. algo por allá, y me pegué una ahogada, y de aquí volví, entonces no sé la última partecita. ¿Qué nos está recomendando Guadalupe? ¿Cómo sanar tu vida de Luisa Hay? Y yo le decía que desde aquí, desde la escuela, hemos trabajado El espejo contigo. Es un libro maravilloso para trabajar y que, bueno, muchos de los libros nos llevan a sanar. Por Y, supuesto. y yo te cuento que Malena está trabajando constelaciones. También está aprendiendo constelaciones. Ya creo que ya se va a graduar, ya es una especialista, pero con Ya me gradué, caballos. pero no soy una especialista. Excelente, excelente. ¿Y dónde lo estudiaste tú, Malena? Yo me formé para constelar asistida con caballos, Guadalupe. Ah, ok. No, a ella no la conozco. Entonces estoy haciendo constelaciones asistidas con caballos con una señora española que se llama Ana Álvarez. Ah, excelente. Ajá, entonces, pero es enfocada todo el tiempo con caballos. Sí, es Wow. coaching sistémico, constelaciones sistémicas. Ok, de acuerdo. Sí, he escuchado eso de los caballos. Pues lo que me gusta a mí de las constelaciones presenciales, y quizás tengo la suerte de que como he dado varios entrenamientos de constelaciones, entonces las que son representantes son mis exalumnas. Y como ya llevan mucho tiempo de ser representantes, ellas captan muchísima información. Entonces, todas esas frases que aquí mencionan en el libro que leyeron, de repente las sacan ellas y bueno, podemos rastrear información ya no solamente de padres, abuelos, bisabuelos, sino si hemos rastreado de los chosnos y cómo las frases y los problemas vienen de 7 generaciones atrás, pero tengo esa suerte que tengo muy buenas antenas. Entonces me es fácil como detectar en dónde está el atore y bueno, ya hacer las frases ritualísticas, pues bueno, ya va siendo lo fácil. Generalmente lo difícil es hacer la hipótesis, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que ahorita yo tengo este dolor, que ahorita siento estos fracasos. Pero para mí lo padre de hacerlo presencialmente, que a veces no tiene lo de los caballos o las constelaciones fluviales, es que tú vas viendo exactamente en qué generación fue el problema, quién fue la abuela o el abuelo o el tío abuelo o el tío bisabuelo, y como que podemos honrarlos y tener un diálogo con ellos más directamente. Y la liberación, bueno, es fabulosa, ¿no? Es una experiencia muy linda. Ya llegaron preguntas. Nos, Perfecto. nos dice Martica que hoy también en esta ponencia que te mostraba de Clubhouse, nos recomendaron ese libro. El En- de Lisa Hay. sí, este mismo libro, o sea, llaman dos veces Bueno, no en es el día. coincidencia, es el que toca. Sí. Sandra también dice que ella ha trabajado esta autora con otros coaches y también nos recomienda Sánate y Sana tu vida. Y, Exacto. y Helen nos dice, hola Lupita, ¿nos podrías contar cómo se inicia una sesión de constelaciones, por favor? Sí, claro que sí. Consta de 3 partes. La primera parte es la entrevista a tu consultante. Entonces, bueno, les pregunto cuál es tu tema. Entonces, déjame ver la última, algún ejemplo. Vamos a suponer que me dicen, bueno, mira, a mí lo que me sucede es que yo sí soy muy emprendedor, pero las últimas veces, ¿no? Desde que pasó algo, ¿no? Desde que me casé o desde que X, Y, Z, todo se ha ido a la basura, me han hecho fraude, me han subido la renta al doble y la cosa es que llevo ya 6, 7 años en que es fracasos, fraudes y he venido perdiendo dinero. Ahí me dicen el tema. Entonces, dependiendo del tema, ya conduzco yo las preguntas. En este ejemplo,
si a alguien le están haciendo fraude, pues es muy posible que él esté cargando con una deuda de un ancestro, ¿no? Generalmente eso sucede. Se transfirió, ¿no? Así le llamábamos transferencia de la deuda. Entonces, para saber si realmente es eso, pues puedo preguntarle, bueno, ¿y a qué se dedicaba tu mamá, tus padres, tus abuelos? Mis padres tal o cual, pero mira, mis abuelos eran muy ricos, eran muy ricos, pero no sabíamos, realmente no te puedo decir a qué se dedicaban. Oh, sospechoso, cuando alguien no puede decir a qué se dedicaban los abuelos, es que el negocio era un poco secreto. Entonces ya voy yo haciendo como mi hipótesis, puede ser que esto sí sea transferencia. Ya que hago yo mi entrevista y tengo mi hipótesis, entonces le pido a la persona que comience a elegir los personajes. Por ejemplo, si el que era muy rico, pero no sabía por qué es el abuelo, bueno, elige a alguien para tu abuelo, elige a alguien para ti. También les pido, elige a alguien para el éxito, ¿no? Alguien para el fracaso económico, porque esos son mis termómetros que se van moviendo dependiendo de si la constelación va avanzando o no. Ya que confirmo con mis representantes que en efecto se trata de una deuda sistémica, porque hasta los mismos abuelos sienten que eso que está cargando el nieto es mío, ¿no? Esa deuda es mía. Entonces ya viene la última fase, que es la de frases ritualísticas, la fase de solución. Y entonces es cuando mediante frases de poder, en este caso podría decir, abuelo, por amor al sistema, he estado cargando esta deuda, pero hoy me doy cuenta que esta deuda pues no es mía. Y los abuelos, siempre me ha sucedido, creo que solamente ha habido 2 o 3 veces en que no, siempre quieren quitarte la carga de encima. Entonces sí, lo lamento mucho que hayas estado cargando por mí. En efecto, esa deuda no es tuya, no te corresponde. Esa deuda es mía, dámela. Siempre tengo una caja pesada que la representa, dámela, es mía. Y entonces es todo un ritual, porque le decimos el día de hoy te la entrego con el mismo amor con el que la cargué, ¿no? Y lo hice por amor ciego, por amor al sistema. Y el abuelo agradece, sí, agradezco que lo hayas hecho por amor al sistema, pero esa deuda no es tuya, esa deuda me corresponde y yo soy capaz de hacerme responsable. Y en el momento en que el abuelo o el bisabuelo toma la carga, es increíble la sensación de liviandad que le viene al consultante, de verdad siente que se le quita una carga de encima. Entonces, bueno, esas son las 3 fases, ¿no? La entrevista, el comprobar la hipótesis con frases de diagnóstico que yo hago que repitan, a ver, checa esta frase si te checa como cierta. Estoy cargando una deuda que no es mía, sí, me checa como cierta, ¿no? Entonces, es la fase de, ¿cómo le llamamos? De diagnóstico y ya luego viene la fase de solución. Serían como las 3 fases de la constelación. No sé si con eso quedó resuelta la pregunta. Helen, ¿quieres responder o dice que sí con dedito arriba? Sube un dedito. Ok. Guadalupe, tú haces formación, que escuché que formabas y que entonces tus alumnas te sirven de representantes. ¿Tú en dónde estás? ¿En México? Exacto. Mira, di en total 5 talleres, 5 entrenamientos. El que ahorita estoy terminando es el último, porque lo que me estoy dando cuenta es que nunca acabo. Ya con este grupo llevo 4 años y medio y ya estoy así como ya vamos a acabar. No, que todavía nos falta supervisión. Y dije, no, es que es mucha responsabilidad porque no puedo dejar ir un grupo en donde yo siento que no estén bien preparadas, porque como tú sabes, Malena, un constelador puede hacer más daño que bien si no sabe llevar la constelación. A la misma Inga Larrobl, que fue la que trajo las constelaciones en México, pues tuvo una demanda gravísima porque uno de sus constelantes se fue en metro y hirió de muerte a una persona, ¿no? La persona no murió, pero la hirió de muerte por algo que no acabó de cerrarse en la constelación. Entonces, sí, si tú no llevas a feliz término la constelación y te das cuenta que cada uno de los integrantes se va mejor y se va liberado, pues puedes causar más daño o puedes dejar a la persona más estresada o puedes dejarla con mucho más pánico del que venía.
Entonces, este ya va a ser el último entrenamiento que doy, pero la verdad es que sí, me enseñó muchísimo y creo que lo que aprendí fue gracias a tantos entrenamientos, porque te hacen repasar y repasar la teoría y practicar y practicar y practicar. Pero no puedes ir con cualquier constelador, o sea, en verdad, hay mucho constelador charlatán que te deja peor que como llegaste. Sí, por eso te preguntaba, porque sí, yo sí quiero pues seguir por esta línea porque me ha parecido fascinante. Y es Sí, mucho, o sea, cada que uno hace algo, dice, ¡ay! Se abre otra interrogante y como queda uno ahí, bueno, en la próxima, ¿cómo? ¿Dónde? Es que hay que profundizar mucho. Entonces claro, sí me sí. interesa es seguir en la formación, por eso cuando yo me decía, sí, yo ya me gradué, pero en realidad apenas estoy empezando el camino, o sea, fue como la puerta a un aprendizaje muy bonito. Sin embargo, Exacto. sí En general, quiero seguir. todas acabamos así, te gradúas y dices, pero si no me siento nada capaz para constelar, ¿en verdad te sientes así? Me echan al ruedo sin, sin capa, ¿no? Entonces sí, creo que las primeras constelaciones que yo hice, me acuerdo la sensación de angustia, ¿no? De mucho miedo de regarla y pues ni modo, te avientas y vas aprendiendo. Lo que yo les estoy recomendando a este grupo que está terminando es que asista como representante a muchos talleres, porque a mí realmente lo que me acabó de formar fue el asistir como representante a los talleres de mis maestros y eso me acabó como de afinar, hasta que ya me sabía de memoria y hasta dormida las frases de solución. Entonces siento que asistir como representante es una excelente formación. Dejaste apagado tu micrófono. Que no, que muy bien, que muchas gracias. Ah, bueno, y te Sí, estaba preguntando que tú haces, bueno, estás terminando cursos, pero vuelves a abrir o algo. no, este es el último entrenamiento que abro. Eh, Mira, pues sí el, estabas diciendo, creí que era el último entrenamiento para ese grupo, pero que volvías a abrir exacto, cursos. no, ya, porque mira, ya es suficiente el trabajo que me llega. Tengo todos los sábados llenos de aquí a abril, entonces ya no me da tiempo de dar un entrenamiento. Pero sí puedo recomendar el lugar en donde hubo un equipo con el que di constelaciones y ellos sí siguen dando constelaciones, se llama Evolución Terapéutica, pues ese es un buen lugar para formar consteladores. Y bueno, también es un buen lugar Sohuelu, solo que después de Sohuelu sí tienes que como seguir tu formación por tu lado, ya sabes, viendo videos de Ingala Robel, de Brigitte Champetier, yendo como representante, ¿no? Que fue lo que yo hice. Sí. Wow. Y Martica nos dice que uno de los temas que le da miedo es no cerrar, que quede peor. ¿Tú cómo identificas si se cierra el proceso? Por supuesto que tiene toda la razón en tener miedo, porque precisamente las consteladoras que no cierran y no ven que cada uno de los representantes se va bien, son las que luego pueden tener problemas, pues sí, porque te regresa la fobia o te aparece otra. De hecho, he estado viendo una técnica rarísima de constelar en que la consteladora ordena que digas la frase. Estuve en una constelación hace poco y yo digo, no, las frases no las puedes forzar. Si a la persona no le late regresar la carga o no puede, como consteladora tú tienes que pensar qué otra cosa tengo que mover todavía más atrás para que esa carga se pueda entregar. Pero estas consteladoras que dicen, ándale, entrega la carga, ¿o qué? Te vas a quedar con ella toda la vida y forzan una acción donde no se ha dado el movimiento energético, pues entregas la carga, pero no se va a mover nada en el campo morfogenético de esa alma familiar. Entonces, esas son constelaciones forzadas en donde se da el movimiento, pero en realidad ya ni siquiera el representante está metido en el papel, sino que para hacer eso tiene que salirse del papel que está representando y seguir las órdenes de la consteladora. ¿Cómo te das cuenta que una constelación estuvo bien cerrada? Porque al final de la constelación, todos, absolutamente todos, incluso los espectadores, se sienten mejor.
Entonces, cada vez que cierro una constelación es, a ver, ¿cómo se siente tu alma mejor? Si papá y mamá, ¿cómo se sienten? Mejor, mejor. Abuelito, abuelita, ¿cómo se sienten? Uno por uno, uno por uno. Y si hay alguien que me dice, yo sigo teniendo un dolor aquí, hay algo que yo tengo que mover o alguien a quien tengo que integrar, etcétera, para que todos se vayan mejor. Y Entonces, las sí, claro, me tardo 1 hora y media, no media hora en cada constelación. Y las constelaciones que son con muñecos. Con personas. O sea, también en la pandemia hice con muñequitos, mira, aquí los tengo todavía, ¿no? Pandemia, pues ni modo, tuve que aprender a hacerlas con muñequitos. Pero no, las que son ideales son con personas, porque mira, de verdad, como consteladora te vuelves como una investigadora, es que descubres cosas geniales. Por ejemplo, hace, ¿qué serán? Unos 3 meses tuve una constelación en donde la persona no se podía conectar con su mamá, de lo que habla mucho precisamente este libro. Bueno, resultó que el problema venía 4 generaciones atrás y resultó que descubrimos, porque eso nadie lo sabía, que la mamá de ella en realidad no era hija de la pretendida mamá, sino hija de la amante. ¿Qué había sucedido? Que el tatarabuelo había tenido un amante y en el parto la amante murió. Así que el tatarabuelo se trae al bebé en brazos y le cuenta toda la historia a la esposa y le suplica que por favor acepte a su bebé como hijo de ellos. Pero entonces esta tatarabuela acepta a este bebé, pero no se conecta con este bebé que es ancestra de mi constelante, pues porque es hija, o sea, es tener ahí la muestra de la infidelidad, de a qué grado llegó esa infidelidad. Y entonces tenemos que hacer ya la conexión no con la tatarabuela, sino con la amante que murió. Entonces hay que hacer todo el tejido desde allá y conectar a esa madre que murió en el parto y de esa manera ya pudo volverse a conectar con su mamá. Pero eso no lo hubiéramos sabido si no hubiera personas, buenas antenas que me van diciendo la información. La información comenzó con una frase como, no, esta no es mi hija, esta no es mi hija y además esta hija me duele, esta hija me duele, era lo que decía. Y el que era el tatarabuelo decía, y yo me siento avergonzado, o sea, sí, no es su hija, pero sí es mi hija. Entonces ahí fuimos descubriendo todo, con esas frases que estas representantes, que te digo que ya tienen tiempo de ser representantes, pues van descubriendo. Entonces sí descubrimos muchas cosas que tú no hubieras sabido, porque ya van más allá de las 3 generaciones que tú recuerdas y que además habían sido secretos familiares muy bien enterrados. Wow, Lupita, tú dices eso y yo siento una tensión en mi cuello. Bueno, pues entonces quizás algo tenga que ver con tu sistema. No sé, increíble. Hola, Jamie. Helen, Hola, ¿no puedo interrumpir? Buenas tardes. Qué sigue, sigue. interesante eso de las constelaciones. Justo mañana voy a asistir a un taller de constelaciones y cuando habla Lupita de todo eso, se me carapela el cuerpo y no quiero ir. Y no sé, ¿no? O sea, mi pregunta va a que no sé si es válido desenterrar tanto para poder sanar o simplemente dejarlo ahí, ¿no? Porque como dices tú, Lupita, se va escarbando mucho más atrás, y entonces, no sé, eso me causa un poco también de temor, ¿no? Ok, Y no sé, es la primera vez que voy a ir. sí, mira, no te preocupes, te voy a decir cuál es la clave. Las constelaciones comienzan por un síntoma. Si algo que pasó en el pasado está provocando síntomas, pues el síntoma te está diciendo, por favor, vean esto que está allá arriba. Pero si pasó algo allá arriba que no produce ningún síntoma, pues no hay por qué desenterrarlo. Entonces, si tú vas por un síntoma, solo se va a desenterrar aquello que tiene que ver con sanar eso que te está pasando. No tiene que por qué salir otras cosas que seguramente ya fueron sanadas porque a lo mejor ya fueron cargadas por alguien más y ya no tienen efecto en los descendientes del sistema.
por eso a las constelaciones pues no se va por curiosidad, ¿no? Aunque hay gente que quiere, ¿eh? Hay gente que va por curiosidad y digo, bueno, aquí la curiosidad es el síntoma. A las constelaciones se va porque quieres sanar algo que en el presente no puedes resolver. El síntoma es una mano que dice, por favor, miren esto. Y de hecho, una de las frases que yo utilizo mucho en constelaciones es, por ejemplo, como lo redacta aquí en el libro, hay gente que fue, ¿cómo se dice? Internada en un psiquiátrico y que fue olvidada. Y muchas veces el síntoma que tú estás sintiendo de miedo al ser olvidado, de miedo al abandono, de miedo a estar en cuatro paredes, tiene que ver con esa persona que fue olvidada. Cuando nosotros descubrimos a este ancestro que fue olvidado en el psiquiátrico, una de las frases que dice el ancestro es, gracias Margarita, por ejemplo, porque gracias a que hoy viniste, el día de hoy todos ellos me miran. El día de hoy todos ellos me tienen en su corazón. Entonces, ahí sí fue importante tu síntoma. Tu síntoma hizo que viéramos a alguien que había sido olvidado. Entonces, por eso es bello cuando por fin le encontramos sentido a eso que hemos estado cargando. Gracias a que vas a sanarlo, se incluye a alguien que había sido excluido en el sistema o que había sido maltratado o injustamente tratado. Ya te vi, Paula. Hola Lupita, Qué buenas gusto tardes a verte. todos. Igualmente, yo quisiera decirles, si me permiten, un momento para compartir mi experiencia, que tuve la oportunidad de ver a Lupita como consteladora. Y es realmente una experiencia muy sanadora, porque aunque yo fui a esa sesión con ella, como, ¿cómo se le llama, Lupita? Como Así representante. como representante, cosas en mí se movieron cuando había un caso, pues seguramente no te acuerdas porque tienes muchos, Lupita, pero una mamá quería sanar la relación que tuvo su hijo con la familia de ella, que su hijo se sintió muy mal porque su hermana, o sea, la tía del chico, lo despreció siempre y había tenido, pues, guardado dentro de su corazón, pues, muchas cosas negativas. Y cuando me eligen, porque ahí te eligen a como les late, ¿no? Y entonces tú te paras y no sabes y dices, ¿y ahora yo qué hago, no? La verdad es que no tienes que hacer nada, nada más te dejas llevar. Y cuando, si a mí me lo hubieran contado antes de ir a una, yo les hubiera dicho, ay, sí, cómo no, ya aparece. Pero cuando estás ahí, de veras sientes la energía y aunque no te pongas a pensar demasiado, sí te llega el sentimiento de esa persona. Y yo veía en la que escogieron como tía, digamos que la tía mala, veía yo reflejada a mi madrastra, ¿no? Ah, Que no ha sido como muy, muy amable conmigo de toda la vida. Y entonces, cuando terminó la constelación, me acerqué con esta señora y le dije, te veo diferente, porque de veras la veía diferente. Yo la veía hasta fea, decía, ay, qué fea señora, aparte, qué fea señora, sí. Y la pobre era una representante, nada más, ¿no? Y yo tenía como una barrera con ella y la veía mal y ya al final le dije, ay, discúlpame, te veía tan fea, tan mala persona y es que te dejas llevar, es como una dramatización, pero realmente de emociones y Lupita es extraordinaria llevando estas sesiones y es un trabajo maravilloso, Lupita, el que haces, la verdad. qué linda, muchas gracias, Paula. Pues tomando tu ejemplo, si te eligieron era precisamente porque resonabas con ese papel y tan resonabas con ese papel que la energía con esta representante pues era la misma que con la madrastra. Entonces sí, es la gran ventaja de las constelaciones. No tienes que ser la constelante para sanar. Con que seas solo representante,
vas sanando tu propio sistema y se van moviendo cosas adentro. Eso es maravilloso. Entonces, yo también por eso no cobro nada a los representantes, ni un quinto, les pongo galletas y les pongo cafecito para que quieran ir, porque también así haces tu labor, haces labor de sanación. Y hay personas que han cambiado radicalmente su vida después de haber estado toda una temporada yendo a ser representantes. Entonces, tú como constelante también haces un bien a las demás, porque gracias a que tú pones tu tema, otros sanan los suyos. Claro que a lo mejor ni traías pendientes, ¿no? Pero que ni te acordabas, pero te ¿Tú resonó creías con que ni eso. traías pendientes? Sí. Sí, sí. O la señora también que tuvo muchos hijos que se murieron. Ay, cómo me impresionó. Muchos abortos. Una señora que no que tuvo muchos abortos y no porque ella hubiera querido tener abortos, pero en el momento en que le dio un nombre a cada bebé, yo también me quedé impresionada. Claro. Cómo por le dio un supuesto. nombre a cada bebé y cómo lo llevaba a la luz y cómo lo despedía y cómo le decía que se fuera por la puerta. ¿Te acuerdas, Lupita? Sí, claro, claro. Sí, Sí, es impresionante cómo solo nombrar, el que tenga un nombre, esas almitas pueden irse en paz. Sandra, habías alzado la mano. Sí, Lupita, buenas tardes, muchas Buenas tardes. gracias. Muchas gracias por compartirnos. Como dice Jay, yo tomé como 4 o 5 cursos de constelaciones y no recuerdo quién dijo ahorita, quiero compartir algo que sané gracias a conocer la historia. Mis abuelos maternos, hubo una historia no contada y se repitió muchas veces. Mi abuelo materno queda huérfano siendo un niño como de 9 o 10 años y era el mayor y le tocó irse a trabajar para sacar a la familia adelante. Entonces él se casa muy grande, después de los 30 años. Y la primera mujer con la que se casa, tienen 2 niños. El primero fallece a los pocos días de nacido, vuelve a embarazarse y vuelve a fallecer el segundo bebé. Ella era huérfana. ¿Cómo sé toda historia? Gracias a las actas de matrimonio, a las actas de defunción, que de verdad, cuando hice mi geneograma, gracias a constelaciones familiares, pude conocer mucho. Ella abandona a mi abuelo, Victoria Garza. Honro la vida de Victoria y le agradezco que haya dejado a mi abuelo, porque dio la oportunidad que llegara mi abuela. Pero como mi abuelo era casado por la iglesia, estoy hablando de 1920, 1924, 1925, se le dio solo un acta de divorcio civil, no religioso. Mi abuela era viuda y había heredado dinero de su primer marido, entonces podía hacer lo que quería y era una mujer de mucho carácter. Pero el que ellos no se casaron por la iglesia fue el mejor secreto guardado de la familia. Tuvieron 3 hijos, entre ellos, bendito Dios, mi mamá. Por eso agradezco y honro a Victoria, porque mi abuelo pide el divorcio porque se entera que ella se casó en Estados Unidos con otro señor, estando casada en México con mi abuelo. Pero ese secreto no se contó. Pero entonces, las 3 familias, hubo muchos divorcios o casados con divorciados. Cuando salió a la luz desde el amor y se honró a Victoria, gracias a una constelación, gracias a que pude desenterrar parte de la historia, esta parte de la historia ha sanado en la familia y fue gracias a constelaciones. Y quien quiera saber de sus ancestros, vaya a los templos mormones. Ahí tienen toda la información, te permiten ver todas las actas de defunción, de nacimiento, de matrimonio, de todo. Y ahí dice una cantidad de datos que nos ayudan. Y quería compartir porque gracias a una constelación yo pude sanar eso. Y tengo un matrimonio, mi esposo era divorciado, pero yo pude sanar desde el amor y darle su lugar a Victoria para que mi abuela Elvira llegara. Gracias, Lupita, y constelaciones para mí cambió mi vida. Y yo sí tengo mi libro, Este dolor no es mío, y lo leí hace tiempo y lo volví a leer, y como le decía a Jay, hay que hacer los ejercicios. Sí, excelente. Gracias, Sandra, por compartirnos.
Ok, pues no sé si alguien más, sobre todo, saben, me interesa si al leer el libro a alguien le quedó una inquietud, una duda, una tristeza, algo se despertó que no pudo cerrar. Eso me gustaría pues tocarlo y pues de alguna manera manejarlo. O en general con los ejercicios pudieron sanar todas las cosas que es que te remueve todo, todos los temas que trató el libro. No, a mí me quedan mucho trabajo por hacer. También con mi esposo, desde dedicarnos a hacer este árbol con traumas, porque mi familia es muy grande, pero esto de encontrar esta persona tiene este trauma, esto, es es muy interesante porque, bueno, dice Helen, es necesario desenterrar, pero sí, de alguna forma, la película que se hizo viral este año, que todos lo recomendaban en todas partes, y después léanse este libro, algo nos está, por lo menos a mí, algo me está diciendo allí, mira qué es lo que pasa. Y yo el año pasado fui operada de un nódulo tiroideo. Y también en mi familia he tenido, pues yo tuve 2 abortos espontáneos y mi abuela también, o sea, ahorita que estaba hablando, yo dije, ese bebé de mi abuela no tuvo nombre, el de mi mamá sí, los míos sí, pero ese de mi abuela no. Y como que hay cosas por trabajar, hay mucho trabajo detrás porque sí soy consciente y quiero y queremos con mi esposo participar en una constelación de personal, no de muñecos, porque quizás somos muy, "Ay, ¿qué es esto?". Mi esposo sí hace muchos años hizo un proceso de, de él y él lo conoció, pero sí digo, hay cosas que entiendo ahora más a los familiares y creo que soy más empática. Con la película, por ejemplo, solo con la película, con la serie, fui más empática con mi abuelo materno y le pedí perdón, lo reconocí y le dije que lo amaba, cosa que yo nunca, porque claro, desde pequeñita, "Ay, este abuelo huele feo, este abuelo no sé qué", y cuando se murió enfermo, entonces fue como, bueno, se murió el abuelo, pero no lo quería tanto como a mi otro abuelo paterno, que ese sí, como que tuve preferencia de uno en otro. Y amé mucho a mi abuela materna, pero no a mi abuela paterna, como en cruz, como en cruz. Ah, Entonces, hay algo allí como tan bonito que es de reconocer realmente lo que hicieron desde el amor, y creo que eso nos falta mucho como sociedad, cuando empatizamos no solamente con los que tenemos aquí, sino con el pasado, con esas personas que hicieron lo que podían por claro. nosotros. Y Pero que sobrevivieron, claro. pero nos quedamos con el tema, es que mi papá me abandonó, peleó con mi mamá, se consiguió otra, y seguimos con con esos temas allí, con esos traumas, cuando, ¿qué hubiera pasado si mi mamá o mi papá hubieran quedado casados, viviendo en una agonía, en una tristeza, en una depresión, como cuando uno no quiere ir a un trabajo, como, "Ay, no quiero ir a trabajar", y viviendo solamente por los hijos o porque le tocaba. Entonces empiezas a ver eso y empiezas a ver muchas cosas y bueno, ya el tema de los traumas sí que empieza a despertar, pero sí, a mí la verdad sí me queda mucho trabajo por hacer, eh, y creo que también es paso a paso. Ujú. Quisiera saber si hay que poner nombres a los bebés perdidos. Yo también tuve 2 abortos, si nos explicas un poco mejor, dice Helen. Sí, claro, sí, es importante ponerles cuáles serían las consecuencias de no incluir como hijos a los abortos. Que alguno de los hermanitos va a tener síntomas. Puede ser que se sienta fuera de lugar.
Ese es uno de los principales síntomas. Y vamos a suponer esto sucede mucho cuando pues el aborto fue espontáneo, pero pues no lo contamos. Entonces, es importante en nuestra sensación de tener un lugar en la vida saber que fuimos el tercero, el cuarto. Pero si tú no sabes que hubo un tercero porque pues fue aborto y mejor no hablamos de eso porque fue muy triste, tú como cuarto hijo vas a sentirte siempre fuera de lugar. Ese es uno de los síntomas, ¿no? Personas que llegan a constelar y dicen, es que siempre me siento fuera de lugar, no encuentro mi lugar, me siento, bueno, hasta de mi escuela, siempre me ganan el lugar, ¿sí? Y tiene que ver pues con que no estás en tu lugar. Entonces, cuando hacemos ese simple ritual de incluir al que fue un aborto y decir, tú eres el primero, tú el segundo, tú eres mi tercer hijo y te llamas tal y tú eres el cuarto, oh, la persona de repente siente que tiene un lugar en la vida. Ese es uno de los síntomas. Ahora, cuando los abortos son provocados, surgen síntomas más fuertes. Si, por ejemplo, el que fue abortado fue anterior a mí, generalmente vas a cargar con una especie de tristeza que tiene que ver con todo el dolor que se quedó en el vientre de mamá, precisamente por el sufrimiento que causa el que me arrebaten la vida, pues porque el bebé que va a ser abortado muchas veces sí tiene el anhelo de vivir. Entonces viene el siguiente bebé y capta toda esa tristeza y nace con esa tristeza y además muchas veces se combina con un síntoma que le llaman el síndrome de la culpa del sobreviviente. Entonces, como yo sí me dejaron nacer y a mi hermano anterior no, y entonces, además de cargar con una depresión, cargo con el síndrome de culpa y no merezco, que es el que te hace no tomar las mejores cosas de la vida y que te puede causar cosas como frustrarte vacaciones, frustrarte recompensas, frustrarte hasta el aguinaldo, ¿sí? Pero es como, ¿cómo voy a tomar lo mejor de la vida si se le prohibió la vida al hermano que me antecedía? Entonces, sí, por eso es bien importante hacer estos integraciones de las almitas que no llegaron a vivir, ponerles su lugar, ponerles un nombre. Algunas veces las almitas están muy enojadas, generalmente están más enojadas con papá o con mamá, depende de quién haya presionado más para que se hiciera el aborto. Y entonces mirar su carita de dolor y decir, lo siento mucho, no pensé en tu anhelo de vivir, pensé más en mi complicación de la vida que se me iba a hacer y el día de hoy, pues te pido disculpas. Y curiosamente, con solo esas palabras, el almita lo comprende y se puede ir en paz. Y con solo esas palabras, los síntomas que pudieron haber estado cargando los hermanos se disuelven. Así que sí, sí es importante. Es importante, es valioso y es liberador. Ay, muchas gracias, Lupita. Ya llevamos 1 hora y dice También San... cuando venían 2 y uno no llegó, pero solo se dio cuenta el que sobrevivió. Eso pasa muchísimo. Los embarazos gemelares son más comunes de lo que creemos. Y sucede que cuando el cuerpo de la madre, porque es muy débil o muy flaquita o no hay suficiente como para que se haga grande, no puede con los 2 bebés, a veces se desecha el más débil. Y curiosamente, el que sobrevive tiene también ese síndrome de culpa. Y además, mira, te lo digo porque a mí me pasó, yo tengo muchos sueños de que se me va un bebé por un hoyo y no puedo hacer nada por él y me despierto con un terror espantoso de que jamás lo voy a volver a recuperar. Y esa sensación tiene que ver con haber perdido pues a mi gemelo, ¿no? O gemela. Entonces, se fue y el terror fue horrible y además se me reavivió cuando tuvo a mis bebés. Se me reavivó el miedo de perder al bebé por haber pasado por esa pérdida cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. Entonces sí, también pesa. Pero cuando en la constelación te encuentras con tu almita, bueno, es un deseo de abrazarla enorme y el almita generalmente te da la bendición y te dice, por favor, ya no cargues conmigo. En honor a mí vive feliz y eso libera muchísimo. Qué bonito, cuántas cosas se pueden sanar. Muchas, sí, muchísimas. muchas. Bueno, pues ya tenemos. Podemos cargar cada uno. Claro,
Bueno, sin ya tenemos saberlo. aquí, ya sabemos una maravillosa consteladora que ya escuchamos de viva voz. Ay, gracias, muchas gracias. Yo he hecho tus ejercicios, esos que me dijiste. Excelente. ¿Y cómo te ha ido? Pues no sé muy bien, pero pues yo espero que bien, yo supongo que Ok, bien, ¿no? ok. De lo que te había compartido que mi mamá es adoptada y la adoptó pues una familia que la quiso mucho y la quiere mucho, ¿no? Pero entonces, ¿dónde queda, dónde queda la mami de a de veras, ¿no? Claro, claro. Porque si mi mamá no conoció a su mamá, entonces yo estaba leyendo por ahí que, pues en esa abuela, pues ya viene la información genética de mi mamá, la mía, la de mi hija, ¿no? Hablando del linaje femenino, ¿no? Exacto. Entonces Sí, lo que he hecho, pues es darle su lugar en mi corazón, a pesar de que no la haya conocido, a pesar de haber tenido otra abuelita muy, muy bonita, y que así son las circunstancias, ¿no? Porque cuántos niños adoptados también no hay que no conocen a su mamá, y mi mamá no sabía que era adoptada, y pues lo supo hasta ya grande porque no había antes esa apertura como ahora, ¿no? Que tengo yo una familiar que adoptó a sus bebés porque no pudo tener hijos y les dijo desde chiquitos que son adoptados y todos muy felices y contentos, ¿no? Pero antes era así como tabú, secreto y todo secreto. así como que era como que no era adecuado, ¿no? Y no solamente está el anhelo de tu mamá y de ti de saber qué pasó con esa abuela biológica, sino que la madre biológica que tuvo que dar a su bebé en adopción, porque entonces era, ya saben, ¿no? Deshonroso y todavía no se casaba y mejor hacemos como que nunca estuvo embarazada. El anhelo de la madre biológica de saber algo de su hijo biológico es enorme y es muy doloroso que pasan los años y pues la madre biológica espera que su hija esté bien y supone que el hijo esté bien, pero en la constelación, cuando se da ese abrazo tan bello entre la madre biológica y su hija, bueno, no sabes cuánto sana, no solo tu sistema como hija adoptiva, sino el sistema de la madre biológica que dio a luz. Entonces, muy bello. Esas constelaciones son muy lindas. Es por lo que yo quiero llevar a mi mamá y que no he podido coincidir. Yo digo, yo creo que a la que tengo que llevar es a mi mamá, es la que tiene que agarrar ese abrazo sanador más grande y ya pues ya de rebote ya me llegará a mí, ¿no? Y si no, con que lo hagas tú y la representante de tu mamá lo hará y energéticamente sanará a tu mamá. Y le dará mucho, mucho más que la hará sentir más libre, más plena, más digna de vivir. Claro. No, pero Lupita tiene una lista de verdad, enorme de gente que quiere constelar, tiene la agenda llenísima. Bueno, también porque solo constelo 2 cada sábado, porque si yo constelara 4 cada sábado, pues estaría cerca. Lo que sucede es que sí me tardo mucho en cada constelación y pues eso hace que me vaya hasta abril. Sí, Pero te claro. garantizo que de verdad lo hago así hasta que todos en tu sistema se van bien. Me consta, Lupita. ¿Y estás en, Gracias. en Capital de México? Sí, estoy en Ciudad de México. Tocó tomar vacaciones allá para constelar. Además hay muchas cosas bellas que ver por aquí. Además, Sí. pero pueden constelar en línea con Lupita también, me parece. Sí, aunque no es lo mismo porque sale más información cuando hay gente, ¿no? Cuando hay representantes. Pero pues si no hay de otra, pues sí con muñequitos. Helen, Martica, iPhone, Malena, Sandra, tomamos una fotico para que quede de recuerdo de esta visita de Guadalupe. Perfecto. Una Es lindo ver las caras. Sí, Qué Malena lindas está ocupada. todas. Yo quiero Una, agradecer a Lupita que haya venido. Muchas gracias, Lupita. Ay, con gusto. Gracias por invitarme, Paula. Muchas gracias. bueno, voy a tomar la fotito, sonrían para la cámara, vean la cámara. Ay, qué lindas. Listo. Ay, qué buena sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Lupita. No, En de serio nada, que- de nada. Y si alguien tuvo alguna duda que no se atrevió a lo mejor a exponer en público porque le dio pena, con gusto, Jamie, les pasas mi contacto o tú, Paula, y yo con gusto se los contesto en el chat. Sí, Muchas o- gracias, Lupita. o si No, de quieren, nada, con gusto. Mirta levantó la mano. Millones de gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Y bueno, pues, ya me Mira, platicó, ya me platicó. Jamie, te dicen así, que están en un grupo de lectura y bueno, pues igual y no sé si se valga quedarme. Si quieres, sí. Por supuesto. Sí, Aquí Claro. siempre recomiendan libros maravillosos, como dice Jay, perfecto, para el crecimiento personal excelente. y siempre eligen libros que tienen mucho valor y nos aporta este club de lectura llevado por Jay desde que Perfecto. inició, cosas muy positivas y muy bonitas. Ah, excelente. Bueno, pues sí, me gustaría quedarme. A lo mejor alguna vez no puedo acabar de leer el libro, pero lo que se pueda compartir aquí, pues me encantaría, porque además por los poquitos rostros que vi, pues me encanta este grupo, me identifico con ustedes. Gracias, Lupita hermosa. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un besote para Quería, todos bueno, y todas. Gracias. Gracias, que Dios las bendiga. Espera, que Mirta quería decir algo. sí, buenas noches. Voy a contar muy brevemente la experiencia de mi mamá con las familiares. Su mamá se muere Se oye tu voz cortada, no sé si las demás también la oigan cortada. Yo también. Sí, se Quizás oye si apagas cortada, la Mirta. imagen, tengamos mejor sonido. A veces funciona, no sé. Sí, Sí. eso funciona mucho. Ok. ahí me escuchan mejor. Sí, mucho mejor. Sí. Ya, ahora sí, muy querida bien. Mirta, ahora sí. Listo. Entonces les decía que mi mami digamos, vivió la experiencia de que su mamá muere de cáncer de cuello de útero una semana antes de su cumpleaños, que ella cumplía 15. Entonces esa experiencia dolorosa va por primera vez participa en una reunión grupal de constelaciones familiares y va con esa opción, digamos, de sanar. Y o sea, yo no estuve presente, era con su grupo de yoga, su profesora de yoga y otras compañeras que justo había venido de Chile, una consteladora, e hicieron esa reunión. Y voy impactada porque ella, o sea, ella puso el tema, pero ella tenía representante, que fue algo que mi mamá estaba impactada porque cosas que ella pensaba y sentía, le decía digamos, la representante de ella en la escena. Estaba mi abuela muerta, o sea, la chica que la representaba estaba tirada en el piso, estaba la que sería mi mamá, la representante de mi mamá, y todo lo que se dijo en esa sesión fue absolutamente impactante, mágico, unos diálogos que, o sea, nadie se los había dicho porque el tema acababa de surgir ahí y lo que fueron diciendo la que era, digamos, mi abuela muerta y cómo para mi mamá fue muy liberador lograr como esa despedida de mi abuela, de pensamientos que seguramente mi abuela tenía respecto de que mi mamá se libere de ese dolor. Así que bueno, eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, eso es bello. Además, creo que de las constelaciones que más me gustan son estas en que no tuve la oportunidad de despedirme de mi padre, abuelo, quien se haya muerto, y se dice todo lo que no se pudo decir, es súper liberador y además tiene otra función, que cuando el que murió no pudo decir todo lo que quería, no se puede ir, se queda atorado en el bajo astral o lo que le llaman el nivel umbralino. Y mientras más tú lo lloras porque tampoco le pudiste decir todo,
pues entonces también lo jalas de manera que no pueda seguir su camino evolutivo. Por eso se dice que hay muertos que jalan a los vivos, ¿no? Porque el vivo tiene un jalón a la muerte, una depresión, y vivos que jalan a los muertos porque no los dejan seguir su camino evolutivo. Y cuando se hace la constelación y se dice todo lo que se quedó atorado, entonces el que murió ya se puede ir, ¿no? Puede atravesar el bajo astral e irse a lo que le llamamos el cielo o quinta dimensión o a donde te corresponda. Entonces, pues gracias por compartirnos eso, pues para tocar este tema tan importante. Gracias a ti por estar aquí, de verdad, Lupita, muy agradecida con Paula, contigo, por estar aquí el día de la eliminación de la violencia contra el género. Así que yo diría, es bueno escudriñar allí porque las mujeres tenemos una carga de muchos años de violencia y quizás cuando reconocemos esa mujer que vivió esa situación, podemos sanar algunas cosas, así no tengamos familiares que se murieron como todo esto, pero sí creo que es interesante, bueno, darnos esa oportunidad. Como dices tú, o vamos por curiosidad o realmente por un síntoma a sanar. Así que bueno, seguimos enamorados con el tema de las constelaciones y a buscar la información. Ojalá la encontremos. Si es con Lupita, ahí tienen el número telefónico. Yo voy a enviar en estos momentos un mensajito donde la etiqueto a ella y la pueden contactar, hablan con ella. Lupita estuvo en el club de lectura y bueno, ya lo que quieran hablar con ella y bueno, esta sesión entonces por hoy ha terminado. Muchas gracias, Guadalupe o Gracias. Lupita, como te guste. Gracias, Lupita. Lupita. Besotes a Gracias. todas. Muchas Gracias, gracias. Jamie, Gracias. gracias, Todas. Lupita. Muchas Bendiciones, gracias a gracias, todas. gracias. Gracias, gracias, gracias. Chao. Chao. Chao, feliz fin de semana. Gracias Igual para ti. igualmente.